Bienvenida comunidad Miguel León Prado. Los invito a una serie de podcast que vamos a grabar en nuestro nuevo estudio de grabación del Instituto Miguel León Prado, especialmente debido a la creación de la Academia de Filosofía Juan Bautista Chaminade, donde hablamos diferentes temas de la tradición filosófica. Y hoy día, para partir, les traigo y vamos a hablar con Lautaro Tovar del cuarto A y Vicente Tasso del cuarto B sobre una de las autoras que nos parece más relevante. A mí personalmente me parece más relevante porque tanto son temas filosóficos, tanto políticos, tanto sociales también, o de sociología, que es Hannah Arendt, una tremenda autora. Así que bueno, primero saludar a Vicente Tasso. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, profe. Me presento, soy Vicente Tasso, cuarto MB, encargado de diseñar el logo de la academia y de filosofía en general. Muy bien. Y yo leí Crisis de la República por Hannah Arendt. Y yo soy Lautaro Tovar y me invitó el profe. Yo no participo en verdad en la academia, pero igual yo me leí La condición humana. Muy bien. Con respecto a estos dos temas, quería destacar que Lautaro ha sido campeón de hockey en el colegio. El colegio tiene una tradición de hockey importante. 2012, 2015, 2017, 2018 ha sido campeón de hockey. En este caso quisiera partir contigo, como tú leíste La condición humana. Primero que nada, te voy a hacer 3 preguntas, pero primero que nada quería saber ¿qué te ha parecido la aproximación de, como en tercero y cuarto medio recién los alumnos tienen filosofía? ¿Qué te pareció llegar en este último momento de tu vida estudiantil a conocer a esta autora, primero que nada? Y segundo, ¿cómo crees tú que habría sido si hubieras conocido a esta autora antes en tu vida escolar? Esas 2 preguntas. Ha sido interesante igual porque, para empezar, hemos tenido años igual complicados en tema de pandemia y todo eso, entonces tampoco estábamos muy familiarizados con el tema. Y el cambio de profesor también. Pero me gustó igual el texto porque Hannah Arendt igual habla sobre temas de libertad, de respuesta a situaciones injustas. Entonces yo creo que de haberlo conocido antes, así de más chico, quizás no lo hubiera entendido, pero sí me hubiera dado una idea como para afrontar distinto algunas cosas. Muy bien. Y bueno, Vicente, tú leíste La crisis de la República de Hannah Arendt, ¿no? sí. Cuéntame, ¿cuál fue tu perspectiva? Yo sé que es un texto en realidad que requiere más trasfondo histórico, ¿no? Porque tú me estabas contando que tiene que ver con el bloqueo de la prensa o la manipulación de la prensa en el proceso de la guerra de Vietnam y el proceso de Guerra Fría, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha incidido para poder ver justamente situaciones que siguen ocurriendo como manipulaciones en la prensa, digamos, hoy en día? O sea, por lo que sé del libro y de Hannah Arendt en general, es uno de sus libros menos conocidos, pero también porque tiene una opinión muy polémica sobre el totalitarismo de todos los gobiernos democráticos que hay. Y habla mucho sobre el control también, como usted mencionó, el control de masas por parte de los medios de comunicación por el gobierno de Estados Unidos en plena Guerra Fría, y cómo le ocultaba la información sobre la guerra de Vietnam al público estadounidense. Entonces considero que no es muy conocido y por eso no ha tenido tanto impacto, porque es una opinión muy polémica con respecto a cómo funciona el gobierno. Y es probable que igual nos enfrentemos a ciertos debates también en ese sentido, ¿no? Hay intenciones del gobierno de generar un departamento de transparencia, también como de información fidedigna y que se pueda comprobar como un fast check de cuáles son las personas o los medios de comunicación que están poniendo mentiras directamente en la opinión pública. ¿Tú crees que ese libro podría servir como para hablar de ese tema y reflexionar al respecto? O sea, yo creo que sí. El libro, como ya mencionamos, toca mucho el tema ese de la manipulación de prensa y cómo los gobiernos deberían ser transparentes con la gente. Yeah. Y Hannah Arendt directamente insulta al gobierno y a la gente que defiende al gobierno a pesar de toda la información que se revela sobre la crisis económica y política que había en eso. Mujer, yo creo que es un tremendo personaje en la historia, ¿eh? Ella puede poner los puntos sobre la I, ataca directamente. Se podría decir que está en el límite, en el fondo, de lo políticamente correcto también cuando escribe, ¿no? Sí. Esto es muy, muy, muy duro. En ese sentido, ¿qué te ha parecido a ti la autora, Julio? Vicente, que sí, ella es una autora que como contestataria, que ella expone su punto, porque la condición humana está en el contexto del holocausto nazi, y ella era judía. Entonces también ella hablaba como bien firme, como que tenía un discurso bien potente. Sí. Hay otro texto que se llama El caso Eichmann,
que es un juicio que se hace a muchos de los jerarcas nazis, especialmente a este caballero que lo terminan llevando a Jerusalén, porque él dice que la verdad él solamente puso gente sobre un montón de trenes y él no sabía que los iban a asesinar, qué sé yo. Entonces cobraba dinero por eso, era agente del Estado y decía, bueno, recibía orden, no tenía cómo. Hannah Arendt de ahí deduce la banalidad del mal, que hay como una irresponsabilidad en como hacer vista gorda o no entender muy bien los procesos. Que también tiene que ver como ocupar cierto lugar político, ¿no? Como de ¿cómo se llama? De acción política. Hannah Arendt en La condición humana habla harto de la acción, ¿no? ¿Tú nos podrías hablar un poco de qué es lo que te pareció a ti esa teoría de la acción? Que ella tenía una tesis, en verdad, que era sobre el labor, el trabajo y la acción. El labor era sobre lo básico del ser humano para sobrevivir, o sea, comer, respirar, trabajar, así. Y después habla sobre el trabajo, que viene siendo la fabricación de cosas materiales para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, la mesa sería parte del trabajo. Y después habla de la acción, que se refiere más que a la acción en sí, sino que al discurso, como a la intención de lo que uno hace al actuar. ¿Y eso te parece a ti que tiene alguna relevancia, por ejemplo, que se podría nos podría servir como para poder ver y entender esta dialéctica que ocurre en el mundo también con respecto a discursos vacíos o discursos falsos? Sí, obvio que sirve. Si al final, en el contexto de ella necesitaba, ¿cómo decirlo? Como expresar lo que quería hacer. Entonces ella, si no le daba un argumento a su discurso, iba a quedar en nada. Hablemos un poco del ramo de filosofía. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué aporte tú crees que tiene el ramo de filosofía en tercero y cuarto medio? Y si es que te parece a ti que podríamos pensar en que es necesario también en otros niveles de la educación. Yo creo que igual yo lo he tomado bien, porque a pesar de que igual personalmente puede parecer uno interesante, igual me ha ayudado para subir las notas. Entonces, por eso yo lo veo bien. Pero no sé si, por ejemplo, para alguien de primero medio le entienda mucho y se tome tan en serio la asignatura. Sí. Entonces yo creo que la madurez de tercero y cuarto sí es como ideal. Ya. ¿Y tú, Vicente, cómo lo ves? O sea, opino de una forma similar, que se requiere cierta madurez como tercero o cuarto medio para poder entender la asignatura, pero a pesar de eso creo que primero y segundo medio deberían tener cierto acercamiento. Por ejemplo, en las lecturas complementarias de lenguaje, debería, como sugerencia, como ahora se aplica ese sistema, recomendar algún libro escrito por algún filósofo, que sea como algo un poco más básico. Por ejemplo, uno de los filósofos más reconocidos, de los primeros, Platón, Sócrates, algo así, para una especie de introducción, para prepararse a tercero y cuarto medio, porque igual tener filosofía en tercero medio de la nada, como una asignatura nueva sin precedentes, es como un golpe duro. Y para cerrar, por último, me gustaría que a grandes rasgos pudiéramos resumir los aportes de esta autora y cierta, ¿cómo se llama?, relación con la vida práctica. Es decir, es cierto, ya lo hemos hablado de los medios de prensa y también con respecto a las responsabilidades políticas. Pero, ¿en qué otros lugares también podemos encontrar el aporte? ¿O en qué otro lugar nos puede servir los aportes de los textos de Hannah Arendt en la vida? Entonces, Arendt, primero tú. Al ser mujer, muy importante su participación en temas feministas. Entonces, también ella hizo un gran aporte en los libros y, o sea, sin quererlo, ella ya como que hacía a la mujer más... Es como un referente femenino, sí, importante. Y bueno, ¿y cómo lo resumirías tú del aporte del texto que leíste, por ejemplo? Sería como el buscar así, el actuar con una argumentación válida, pero que tenga alguna importancia. O sea, no, por ejemplo, hacer daño por hacerlo, sino que tener una motivación o algo que de verdad valga la pena. Muy bien. ¿Y tú, Vicente? O sea, en Crisis de la República, Hannah Arendt cuestiona mucho la capacidad crítica de la gente al momento de ver a las autoridades.
no sé, siento que Hannah Arendt es igual difícil de aproximar a la asignatura en general, porque ella misma de partida no se considera filósofa y trata los temas de una forma muy personal, no de una vista más analítica. Entonces me cuesta igual tener una opinión un poco más definida de ella. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por participar en este primer capítulo, primera sesión. Bueno, con Vicente estaremos trabajando en esto más veces, por más oportunidades. Y bueno, dejar abierto la participación también para el resto de la comunidad educativa que participen en la Academia de Filosofía de los días jueves, por este año por lo menos, no sé cómo será el próximo año. Y segundo, agradecerles a ustedes, chiquillos, por haber participado ahora acá también y haber leído los textos. Gracias a usted, profe, por invitarnos. Bueno, eso, y muchas gracias.